Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabra de Vida Eterna. En su quinto bloque, Enséñanos a orar. El tema que compartiremos el día de hoy lleva por título La oración del Padre Nuestro, cuarta parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy lleva por título La oración del Padre Nuestro, cuarta parte. Y seguimos con la siguiente petición: danos hoy nuestro pan de cada día. En esta petición, el Señor nos invita a confiar y abandonarnos en la divina providencia. Dios proveerá. Génesis capítulo 22, versículos 6 y 8, donde la palabra nos dice: Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó luego en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham: Padre mío. Le respondió: ¿qué hay, hijito? Prosiguió Isaac: llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y continuaron juntos el camino. Palabra de Dios. Esta lectura fuera una lectura de muchas más, a no ser que entendamos en qué contexto está. Está precisamente en aquel contexto en donde Dios le pide esa prueba de fe a Padre Abraham, cuando le dice que le sacrifique a su único hijo, a Isaac, a ese hijo de la promesa. Y Abraham parte con su hijo al sacrificio. Pero el niño, que ya está grandecito, se da cuenta de que llevan la brasa, de que llevan el cuchillo, de que llevan la leña, pero que falta el cordero. Y le pregunta a su padre. Y en medio de ese dolor de Abraham está la confianza en Dios. Y le dice: Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío. Y así fue. El ángel del Señor detuvo la mano de Abraham y en medio de una zarza enredado estaba el cordero. Porque Dios provee aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, especialmente en los momentos en que nadie más puede proveer. Ahí está la mano bondadosa, maravillosa y misericordiosa de nuestro Señor. Decirle al Señor: danos hoy nuestro pan de cada día, significa no desesperarnos por lo duro de la vida y por las necesidades materiales. Lucas 12, del 29 al 30. No estén pendientes de lo que comerán o beberán, no se atormenten. Estas son cosas tras las cuales corren todas las naciones del mundo, pero el Padre de ustedes sabe que ustedes la necesitan. Palabra de Dios. El amor de Dios es tan grande, hermano, que sabe que necesitamos las cosas materiales para vivir, que necesitamos del alimento. Mucha gente dice: pero hay gente que muere de hambre. No, hermano, la gente no muere de hambre, muere por falta de amor, muere por falta de compartir, porque el Señor está para todos en esta tierra, pero es la ambición y la avaricia del ser humano la que se apodera de los bienes materiales, de los granos, y la que deja que mucha gente muera de hambre. El Señor siempre provee en medio de las necesidades, y nosotros mismos podemos experimentar en nuestros hogares que muchas veces no tenemos absolutamente nada, y el Señor envía a ese ángel, a ese amigo, a ese hermano, a ese padre, a esa madre, a ayudarnos, a socorrernos en medio de las necesidades. Decirle al Señor: danos el pan de cada día, es precisamente pedirle a Dios el pan diario, y no el pan del año ni del mes. Pedirle a Dios sin codicia, sin avaricia, porque, como nos dice Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9, es importante saber pedir. Dos cosas te pido, Dios mío:
no me las niegue hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo mi ración de pan. Porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Por eso pedimos al Señor el pan de cada día, para estar en contacto con Dios a diario, al igual como hacía el Señor con el maná, que solamente se podía recogerlo de diario, no lo de la semana, no lo del mes, para diario salir a ese encuentro con Dios y darle gracias al Señor. Pidámosle al Señor que ponga ese pan nuestro de cada día, no solo en nuestras mesas, sino en las mesas de todos los hogares del mundo entero. Decirle, Señor, danos el pan de cada día, es esforzarnos por ese pan de manera honrada. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 8 al 12 nos dice: no pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A eso les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar. Palabra de Dios. Aquí nos invita el Señor a esforzarnos por nuestro alimento, a ganarnos ese pan de cada día, a no ser carga para nadie, porque muchas veces los propios hijos se convierten en cargas de sus propios padres cuando ya no deberían serlo, cuando debería ser al contrario, cuando sean los hijos los que mantengamos a nuestros padres. Por eso hay que darle gracias a Dios a diario en la mesa de nuestra familia, por ese pan que pone en nuestros hogares, por ese bocadito, por ese alimento, por ese arrocito, por esos frijolitos que el Señor permite que lleguen a nuestra mesa. Decirle al Señor, danos el pan de cada día, no es pedir solamente el alimento material, hermano, sino también el alimento espiritual. Mateo 4, versículos 3 y 4 nos dice: entonces se le acercó a Jesús el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Es importante pedirle al Señor no solamente ese alimento material que necesitamos, sino sobre todo pedirle el alimento espiritual, porque así como necesita alimento nuestro cuerpo, también necesita alimento nuestro espíritu. Si fuéramos capaces de ver nuestro espíritu en un espejo, nos asombraríamos de cuán raquítico, anoréxico, desnutrido está, porque no lo alimentamos como se debe de manera espiritual. Decirle al Señor, danos el pan nuestro de cada día, es pedir cada día a Jesús en nuestra vida, porque Jesús es el pan vivo bajado del cielo como alimento. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. El Señor nos dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Alimentémonos pues de ese Jesús sacramentado. Vivamos la Eucaristía, participemos de la Sagrada Comunión, porque ¿qué persona va a un banquete y no come? Solamente nosotros, los católicos, que no nos preparamos para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ese pan vivo bajado del cielo, que es el alimento espiritual para cada una de nuestras vidas. Y decirle al Señor, danos el pan nuestro de cada día, también es comprometernos a compartir ese pan material y espiritual con el prójimo, porque a eso estamos llamados, como dice el profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12. Llegará el día, dice Yahvé, que mandaré al país el hambre,
mas no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta oriente buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Palabra de Dios. Nosotros también estamos llamados, hermanos, a compartir ese pan espiritual, que es la palabra de Dios, a llevarle ese mensaje a cada uno de nuestros hermanos en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras capacidades, hablarle de Dios al hermano, a decirle que hay un Dios de misericordia y de amor que está con los brazos abiertos, esperándonos para perdonarnos, para amarnos y para darnos vida eterna. Por lo tanto, no digas, danos hoy nuestro pan de cada día, si no te preparas a recibir el pan vivo bajado del cielo y no estás dispuesto a compartirlo con los demás. Luego viene la siguiente petición: perdona nuestras ofensas. Esta petición es quizás la petición más sorprendente del Padre Nuestro, la más difícil del Padre Nuestro, porque somos nosotros los que le ponemos a Dios la medida de nuestro perdón al decirle: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros ponemos la medida, porque si yo perdono mucho, el Señor me va a perdonar mucho. Pero si yo perdono poco, el Señor me va a perdonar poco. Y si yo no perdono nada, pues no recibiré el perdón, porque el perdón vendrá como yo perdono. Por lo tanto, en esta petición el Señor nos invita primero a reconocernos pecadores y a no ser como el fariseo. Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo le digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, reconozcámonos pecadores y no miremos la paja en el ojo del hermano cuando en nuestro ojo hay una enorme viga. No seamos como los fariseos, humillémonos como ese publicano que se reconoció pecador delante del Señor y que alcanzó su perdón. Al decirle al Señor, perdona nuestras ofensas, significa sentirnos privilegiados por poder recibir el perdón de Dios a través de los sacramentos que Jesús dejó a su iglesia, especialmente el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Nosotros tenemos ese regalo maravilloso que la mayoría de católicos no aprovechamos por simple vergüenza humana, porque nos da pena, porque no queremos decirle los pecados a otro hombre, pero hasta pagamos por ir a decirle nuestras fallas y errores a un psicólogo. Pero el sacerdote no, peor si es el sacerdote de mi parroquia, porque ¿qué va a decir de mí? Y desaprovechamos esa oportunidad, ese sacramento, ese regalo, ese instrumento de salvación que el Señor ha puesto en las manos de su iglesia al darnos la reconciliación y el perdón de los pecados. Por eso, hermanos, si queremos perdonar, también debemos sentirnos perdonados por Dios. Porque también decirle al Señor, perdona nuestras ofensas, es recordar que para entrar en el cielo solo existen dos caminos: la inocencia o la penitencia. Y les recuerdo algo, hermano, la inocencia ya la perdimos, los adultos. Solamente nos queda la penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Ser perdonado por Dios.
Pero aquí tenemos un gran problema, porque no podemos recibir el perdón del Señor si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Mateo 6, versículos 14 y 15 nos dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros le pedimos perdón al Señor sin perdonar al hermano? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos perdón al Señor, pero nosotros no queremos perdonar esa ofensa? ¿Cuántas veces nosotros ofendemos al Señor a diario y con una sola ofensa que un ser querido, que un familiar, que una esposa, que un hermano, que un hijo nos haga, ya nos hacemos los resentidos? Porque, escuchemos bien, si no perdonamos, el Señor no nos puede dar su perdón, porque en un corazón lleno de rencor no cabe el perdón de Dios. Decirle al Señor: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos invita a ser misericordiosos con el prójimo, como nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo del 23 al 35. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y, para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recuperar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo, yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de la escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Y aquí radica la importancia del perdón. Sin perdón no hay salvación. Para ser salvos tenemos que ser perdonados, pero para ser perdonados tenemos que perdonar. Perdonar al prójimo. Muchas veces decimos: pero ¿cómo voy a perdonar? Eso no tiene perdón. Sí, porque lo que nosotros hemos hecho delante de Dios, a los ojos de Dios, es peor de lo que nos pudieron haber hecho. El Señor quiere que pongamos en práctica esa misma misericordia que Él tiene con nosotros, y que así como Él nos perdona, así también nosotros perdonemos. Decirle al Señor: perdona nuestras ofensas, es pedirle a Dios el regalo del perdón antes de presentarnos delante del altar, para que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Mateo 5:23 nos dice: por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Es importante darnos cuenta, pues, que nosotros tenemos que perdonar para poder pedirle al Señor algo. Muchas veces queremos una gracia de Dios, pero no hacemos las paces con nuestro hermano. No perdonamos y nuestro corazón sigue lleno de ese odio y de ese rencor. Decirle al Señor: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
es aprender a perdonarnos en familia. Que el padre perdone al hijo, que el hijo perdone al padre, que el perdón se dé entre los esposos, entre los hermanos, entre todos, para que de esta manera Dios pueda habitar en nuestros hogares y en nuestros corazones. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22 nos dice: entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Palabra de Dios. Pero recordemos que este número para los judíos era la plenitud. Es decir, perdonar 77 veces es perdonar siempre. Es perdonar una y otra vez, para que el Señor así nos perdone. Y de esta manera, perdonándonos en familia, el amor de Dios va a estar en cada uno de nuestros hogares. Decirle al Señor: perdona nuestras ofensas, es aprender a enojarnos. ¿Y por qué digo aprender a enojarnos? Porque debemos enojarnos sin pecar. Efesios 4, versículos 26 y 27. Enójense, pero sin pecar, que el enojo no le dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. Sí, hermano, el cristiano se puede enojar, pero se puede enojar sin pecar. Que ese enojo no se convierta en rencor, que no dure 1 día, 2 días, 3 días, como los esposos que llevan semanas sin hablarse, como el enojo que lleva entre hermanos meses y hasta años sin hablarse. Que no se convierta en rencor, porque el odio amarga nuestros corazones y amarga nuestras vidas. Por lo tanto, no le digas al Señor: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si en tu corazón guardas odio y rencor y no estás dispuesto a perdonar. Finalizo, hermano, con la parábola del día de hoy, que lleva por título Los hermanos. No hace mucho tiempo, 2 hermanos que vivían en granjas adyacentes tuvieron un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Todo comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo por unos días, le dijo. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo en aquella granja. Allí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su maquinaria y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera justo a la orilla del granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo: creo que comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamano. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazó a su hermano y le dijo: eres una gran persona. Mira que construir este hermoso puente después de lo que yo te había dicho y hecho. Estaban en su reconciliación los 2 hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas y se marchaba. No, espera, le dijo el hermano mayor, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti.
Pero el carpintero le contestó: me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes por construir. Hermano, ¿tú qué construyes en tu vida? ¿Cerca de 2 metros o puentes que unen a los hermanos? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este regalo maravilloso que nos sigue dando. Esta oración preciosa, perfecta, del Padre Nuestro, donde nos ayudas a pedir lo que necesitamos en el orden en que realmente lo necesitamos. Gracias, Señor, por tu sabiduría, por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a luchar por ese pan de cada día de manera honrada, pero sobre todo te pedimos que nos ayudes a perdonar. Necesitamos perdonar para ser perdonados. Arranca de nuestros corazones, Señor, ese odio, ese rencor que nos mata, que nos ahoga, Señor, y danos la gracia de poder perdonar. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que del cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermano.